Ahí sí. Entonces, bienvenidos a la fase 3 oficialmente. Eh, en este caso, como electivo de historia, vamos a tener hartos cambios porque salió el temario de la PSU de este año. Y todo el contenido relacionado al electivo como ciudad contemporánea no entra en la prueba. Lo sacaron todo. Entonces no tiene sentido que sigamos avanzando en el electivo si van a haber contenidos que no les van a entrar, por cierto, la idea es poder, al contrario, es ayudarles, es repasar un poco, o no sé, puedo hacer algo como positivo para el avance que queda en el año. Entonces, con la profe Connie y el departamento, decidimos que este electivo ahora va a transformarse, se va a seguir llamando la ciudad contemporánea por un tema de eh, no sé, tiene que ser así, pero lo que vamos a hacer es dar un repaso de los contenidos que te han quedado más débiles y que sí van a tener mucho énfasis en la prueba, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto el temario que subió el DEMRE, pero ahora la PSU, PTU, como se llame, tiene un eje especial de economía y sociedad. Y ustedes solamente ven economía en primero medio en una unidad, que es al final del año, y probablemente a estas alturas de la vida, ¿cierto? Ya están en cuarto medio, estamos en medio de una pandemia más encima, entonces es muy probable que haya muchas cosas que se vayan olvidando. Entonces, a raíz de lo mismo, y para fortalecer un poco ese contenido que va a entrar en la prueba, es que en esta fase 3 vamos a trabajar ese tema, el tema de la economía, ¿ya? Que yo sé que suele quedar un poquito más atrás. Y en esta clase en particular vamos a trabajar sobre lo que es el problema económico, escasez y necesidades, y nuestro objetivo es, no veo con las fotos, ahí sí, explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Con ejemplos de la vida cotidiana. Yo al final de la clase ya les voy a explicar de qué se trata este contenido en relación a la tarea que tienen que hacer, ¿ya? Pero les pido, porque como esto es como completamente nuevo a lo que se suponía que teníamos que ver, que cualquier duda me la hagan al tiro, ¿ya? Para que no esperemos al final de la clase y no nos desconectemos después, porque yo también tengo así un déficit atencional grande. Entonces, mis chiquillos, voy a dejarlo así. Cuando estamos hablando de economía, y aquí esta es como la nueva unidad que tenemos que revisar, ¿qué piensan ustedes? Y aquí active el micrófono quien se sienta apto para responderlo, no quiero todavía empezar ahí a hacerlo dedocráticamente, pero ¿en qué piensan ustedes o a qué relacionan el tema de la economía? Silencios. Al dinero, la Dinero, plata. dinero, plata, ya, primer cosa. ¿En qué otra cosa pensamos cuando hablamos de economía? Porque economía es como una palabra así como súper, como amplia. De hecho, tenemos como un ministerio de economía y todo el tema. Como a política igual, como que pienso en eso. Ya, ¿política en qué sentido, Diego? No sé, como que la economía igual depende también mucho de la política, pues, Ah, ya, cómo se distribuye eso. ya, buena idea. ¿Qué otra cosa puede ser si hablamos de economía? A mí también me pasa que La aprendo compra y recién. venta de un producto, ¿Cómo, Joel? la compra y venta de un producto, Súper. Tiene relación con eso, ¿cierto? En como adquirir, pero también entregar. ¿Qué más puede ser? Alguna de las chiquillas que están muy calladitas. Podríamos decir que empresas, industrias. Súper. Y una última idea para cerrar esto. Las importaciones. Modelos, tratados. Las importaciones, no sé quién lo dijo, no alcancé a ver. ¿Importaciones en qué sentido se relacionarían con la economía? ¿Cuál sería la relación ahí entre la importación y la economía? ¿A quién se le ocurre algo? que genera ganancia o algo así. Súper bien. Vamos a dejarlo entonces en eso. Yo, al igual que el Diego, y todavía me pasa, que para mí economía se liga con dinero.
¿cierto? Como que al tiro uno piensa en plata, como el movimiento de la plata. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de economía, obviamente tiene relación con el dinero, pero tiene también relación con, bueno, la economía en sí es una ciencia, ¿cierto? Es como mucho más amplia de lo que parece. Pero como ciencia, ¿cierto? La gracia que tiene es que analiza todo el movimiento que se hace como entre la distribución de bienes, entre esta idea de cubrir necesidades que tenemos como humanos, ¿cierto? En cómo se distribuyen las cosas, cómo se compran, es mucho más amplio. Entonces, primero, el primer problema que tiene la economía, ¿cierto? Es el tema de las necesidades. Y tal como dice ahí, las necesidades que tenemos como humanos son infinitas. Tenemos millones de necesidades y son muy distintas unas de la otra. Pero cuando hablamos de una necesidad, tiene relación con eso, con aquellas cosas que como personas, ¿cierto?, necesitamos para nuestra conservación de la vida o nuestra satisfacción. De repente puede pasar que una necesidad como súper obvia, por ejemplo, ¿cierto?, es tener oxígeno, así como obvio, o poder alimentarnos. Pero, por ejemplo, para una persona puede ser como súper necesario, aunque suene un poco ridículo, pero así como, no sé, tener la Play 5, ya que estamos en ese contexto, como que necesito la Play 5. Uno puede sentir eso, ¿cierto? Entonces, ahí va a depender obviamente de la necesidad de cada persona y como de los intereses de cada persona. Entonces, hay necesidades básicas, ¿cierto? Como les decía, el agua, el oxígeno, la alimentación. Hay necesidades corporales, como poder ir al baño, por ejemplo. Hay necesidades que son espirituales también, que tienen relación como con la tranquilidad mental, ¿cierto? Como con poder tener un espacio de trabajo grato, tener un buen trato también, ¿cierto? Y también necesidades sociales que ya tienen relación con como la interconexión, la comunicación que podemos establecer. Yo no sé si a ustedes lo han pensado dentro de este momento, pero imagínense vivir como la cuarentena solos, ¿sí? Solos, sin poder hablar con nadie. Probablemente se volvería una necesidad, ¿cierto? Poder comunicarse con otra persona. De hecho, esta aplicación y todas estas cosas de las videollamadas se han hecho súper necesarias por lo mismo, ¿cierto? Porque la comunicación es muy importante para nosotros. Y además, las necesidades son múltiples, no es como que yo solamente necesito agua y ya, yo necesito agua, poder vivir, necesito ir al baño, necesito comer, necesito, no sé, hacer mi clase bien, por ejemplo. Son progresivas porque de pronto pasa que una necesidad parte siendo muy chiquita y luego se hace una cosa muy grande, ¿cierto? Y son ilimitadas porque siempre, aunque yo pueda satisfacer una necesidad, siempre va a haber otra necesidad que está ahí como, ¿cierto?, queriendo ser satisfacida. Y yo también puedo jerarquizar mis necesidades, o sea, si yo, por ejemplo, profesora Fernanda, dijera ya, ¿qué es lo más importante en este momento? Para mí quizás mi necesidad más importante es poder tener un ambiente sano, sobre todo en este contexto, ¿cierto? Es mi necesidad más importante. Luego yo diría ya, en realidad, tener un ambiente tranquilo. Luego seguir teniendo un trabajo. O sea, yo les puedo como ir dando como un estatus dentro de todo. Entonces, ¿por qué el problema de la escasez tiene relación con la necesidad? Porque nuestras necesidades son tantas, ¿cierto? Yo creo que de hecho si nos pusiéramos a hacer una lista, probablemente ni siquiera terminaríamos hoy día, y tenemos muy pocos recursos para satisfacer esas necesidades. Entonces, ese es el problema, que es mucho lo que necesitamos y muy poco lo que tenemos. Y eso se satisface, entre comillas, ¿cierto?, con los bienes y los servicios. Por un lado, no me gusta que se vea así corto. Ahí sí. Por un lado tenemos los bienes, ¿cierto? Que son los elementos que producimos principalmente desde la naturaleza, ¿cierto? Una cosa material, tangible, algo que yo puedo tocar. Y también tenemos servicios. Y los servicios, tal como lo dice, son intangibles y son para satisfacer necesidades más sociales, espirituales, como por ejemplo tener educación podría ser un servicio, sentirse seguro, tener seguridad es un servicio, poder tener acceso a la salud es un servicio, porque no lo puedo tocar, ¿cierto? La salud yo no la toco. Pero, por ejemplo, si yo dijera dentro del sistema de salud necesito una vacuna para el coronavirus, eso podría ser un bien, ¿cierto? Porque la vacuna yo la toco. Pero la salud como tal es un servicio. ¿Se entiende la diferencia? Como una cosa es tangible y la otra no puedo tocarla. Sí, sí. Ya, Alexis, perdón, que está agregando gente a la clase y me distraigo muy rápido. La Melissa.
Entonces, esos dibujitos que yo puse ahí, no los puse simplemente para que se viera bonita la diapo. ¿A qué le pregunto? A la Loreto, que está aquí. Esos monitos rojitos que están ahí como bailando, así como divirtiéndose. ¿Cómo podrían satisfacer eso? ¿Sería un bien el tema del baile o sería un servicio? Bien. Y ya me puede echar agüita al Sería un bien. Porque es que no sé cómo Piensa que los bienes que tocan... no, servicio. ¿Por qué sería un servicio entonces el tema de bailar o divertirse? Porque se están satisfaciendo, están haciendo algo por ellos, se están satisfaciendo. Exactamente, ¿cierto? El tema de la diversión o como de la procreación, ¿cierto? También es una necesidad, ¿no? O sea, no podríamos estar todo el rato así como solamente trabajando, probablemente explotemos, ¿cierto? Como que necesitamos también de divertirnos. ¿A quién más le pregunto que esté por aquí abajito? A la Isidora. Y sí, ese simbolito de una ducha, ¿cierto? Que asociamos con el tema de la higiene, más que nada. ¿Qué podría ser? ¿Un bien o un servicio? Sería un servicio, ¿Por qué sería un servicio? porque o sea, como todos los usamos, y además de que en el caso de que fuese un bien tendría que haber una persona bañándose, y no la hay. Claro, por ejemplo, lo abarcáramos como diciendo el agua, ahí pasaría a ser un bien, ¿cierto? Porque el agua es un bien. Pero el tema de la ducha o de la higiene pasa a ser un servicio. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Más o menos. Bueno, ese simbolito de médico y salud está claro, ¿cierto? Es un servicio. El verdecito ahí que tiene como un profe enseñando la educación, ¿cierto? Es un servicio. Pero ese taco ahí, Claudia, ese taco amarillo que está ahí, que al asociamos con la comida, ¿qué podría ser? ¿Un bien o un servicio? Tener ¿Un bien? alimento. ¿Un bien o no? ¿Por qué sería un bien? Porque los alimentos proceden de la naturaleza, no sé. Sí, tiene sentido, proceden de la naturaleza, y aparte, yo creo que la principal diferencia, como para que no nos confundamos, es el tema de lo tangible. La comida se toca, ¿cierto? Yo la preparo, la puedo tocar y me la como y toda la cosa. En cambio, un servicio yo no puedo tocarlo, yo no puedo tocar la educación, pero probablemente sí puedo tocar un libro, porque un libro es un bien. ¿Se entiende? O, por ejemplo, yo sí puedo tocar la pizarra en donde estoy anotando mis ideas, por ejemplo, pero la educación como tal no puedo. La Melitza. Esos guantecitos que están ahí, que tienen relación con la ropa, ¿qué podría ser? ¿Un bien o un servicio? Un bien, Un bien, súper. ¿Por qué sería un bien? porque sirve para calentar las manos y eso transformado a través de procesos productivos, como dice al final del bien. Exactamente, súper bien. Y para ir cerrando, la Catalina Arias. Ahí la símbolo de peliculita muy antigua, ¿cierto? Que tiene relación con el cine, ¿cierto? ¿Qué podría ser el cine en este caso? ¿Un bien o un servicio? Un servicio. Servicio, ¿cierto? ¿Asociado a qué? ¿Qué necesidad satisface el cine? Al ocio, a la entretención. El ocio, la entretención, súper bien. Súper, súper bien. El bien por excelencia que todos tratamos de tener en la vida, o la mayoría, es una casa, ¿cierto? La casa yo la toco. Pero si yo dijera, a mí me gustaría tener una casa por la seguridad que me da o la estabilidad, eso ya vendría a ser parte de un servicio. Entonces, eso me importa que entiendan, como el tema de poder tocarlo. ¿Y cómo se van a producir estos bienes y servicios que estamos hablando? Muchos ya lo dijeron, ¿cierto? Es súper evidente, pero la mayoría de los bienes se pueden o se extraen desde la tierra. O sea, si yo quiero, no sé, el mismo taco que habíamos puesto en la imagen, yo probablemente todo lo que fabrique, o los materiales que necesite, o los ingredientes, los voy a extraer desde la naturaleza, ¿cierto? Es súper evidente. Otra forma o un segundo paso en el que se producen estos bienes y servicios es a través del trabajo,
¿cierto? Por ejemplo, yo ahora que estoy trabajando y estoy entregándoles el servicio de la educación, por ejemplo. Y un tercer modo, ¿cierto?, es el capital. Y aquí el capital, como bien dijo el Diego en un comienzo, ¿cierto?, tiene relación con la plata también, como con la inversión que uno le pone a la producción de los bienes y los servicios. Por ejemplo, la tecnología que yo uso o la maquinaria, por ejemplo, si yo quiero construir un edificio, necesito una grúa, necesito, no sé, ladrillo, cemento, gente que me trabaje, que se llama capital humano, ¿cierto?, porque son mis trabajadores. Y también otro tipo de capital relacionado con el capital humano es como el perfeccionamiento, o esta idea, por ejemplo, de que, no sé, yo soy profesora, pero yo me quiero especializar en, no sé, en historia de Chile, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer un magíster. Eso también podría ser parte de mi capital humano, porque me va dando más experiencia y me va dando como más conocimiento dentro de un área. Entonces, por eso pasa mucho en las empresas que tienen que ir a capacitaciones, ¿cierto? Que de repente a uno, independiente del área de trabajo, le hacen capacitaciones sobre primeros auxilios, todo ese tema. Porque son cositas que a uno le van como ayudando a ser un mejor trabajador, en realidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende como el primer problema de la economía? ¿Entender, cierto? Sí. Que el primer problema de la economía es que tenemos necesidades infinitas y que los bienes y los servicios que tenemos no son infinitos. Ese es el primer problema. Ahí sí. Y el segundo problema que tenemos es la distribución de los bienes. Y eso yo creo que en el caso de Chile, ¿cierto? Como personas que vivimos en Chile, está súper claro. Y de hecho el tema de la pandemia lo ha dejado más expuesto, este gran problema. Y es porque, ¿cierto?, el ingreso nacional o la plata, los recursos que se tienen a nivel nacional no se distribuyen de manera equitativa, ¿cierto? Hay personas o grupos sociales que tienen mucho y otros grupos sociales grandes que tienen muy poco, ¿cierto? De hecho, y ahí lo pongo como un dato, ¿cierto? En esa tablita se ve el tema de la desigualdad en el mundo. Y Chile, como dice ahí, ay, se me escapó esta cosa, está entre los 10 países más desiguales del mundo. O sea, no estamos bien, así como partamos por esa premisa, ¿cierto? Chile no es un país igualitario y por mucho que lo intente, ¿cierto? Y trate de arreglar las cosas, como que pareciera que no estamos haciendo mucho para avanzar en ese tema. Y de hecho llama la atención que la mayoría de los países como en esta condición de desigualdad son países africanos. Y luego de eso viene al tiro Latinoamérica, ¿cierto? Como que tenemos ese problema como latinoamericanos, ¿cierto? De que somos países muy desiguales, demasiado desiguales. Entonces, ¿cuál es el problema económico? Que era el tema de nuestra clase. Cuando hablamos de un problema económico, chiquillos, nos estamos refiriendo al tema de las necesidades, al tema de la distribución, pero también nos referimos a problemas económicos que quizás son súper sencillos, como decir, por ejemplo, no sé, necesito comprarme una cama nueva, pero solamente tengo 30.000 pesos. ¿Qué hago? Eso es un problema económico. O de repente decir como, no sé, tengo mucha plata, por ejemplo, y quiero ayudar a las personas en este contexto y quiero hacer cajas de mercadería. ¿Cómo puedo distribuir mi dinero? Eso también es un problema económico. Esa idea de cómo usar mis recursos, ¿cierto?, para satisfacer una necesidad, es un problema económico. Entonces, el problema económico en este caso, ¿cierto?, tiene relación con la escasez, con el tema de que tenemos recursos demasiado limitados y que además la asignación de los recursos es demasiado desigual. Y aquí quiero ir con un ejemplo que está un poquito más adelante, que creo que los va a aclarar mucho, porque veo a algunos con cara de confundido, me estoy asustando. Lo importante acá es que cuando queremos ver el tema de la asignación de recursos, el tema como de la igualdad, ¿cierto?, en los países, tenemos que guiarnos por el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano a mí me dice qué tan bien distribuidos están los recursos en un país y qué tan bien suplidas las necesidades son en ese país. ¿Cómo yo lo mido? Tengo que medir la esperanza de vida al nacer, o sea, cuánto viven las personas, el nivel de escolaridad, que parece súper obvio, pero todavía hay países, ¿cierto?, o continentes en donde no se termina la enseñanza media, no es algo normal.
y el ingreso per cápita, o sea, cuánta plata tiene la persona por cabeza para subsistir en el mes. Así se mide el índice de desarrollo humano. Y tal como lo decíamos, ¿cierto?, en la tablita anterior, Chile está pésimamente posicionado en eso. De hecho, los países mejor posicionados en cuanto al índice de desarrollo humano son estos típicos países modelos, ¿cierto?, que Chile siempre habla cuando quiere dar una charla o decir como, oye, ¿podríamos hacerlo como ellos? Noruega, ¿cierto?, Islandia, Canadá, Suecia, que son como países muy desarrollados, que tienen muchos recursos, los distribuyen súper bien. Nueva Zelanda, por ejemplo, que ha sido tema ahora porque estuvo casi un mes sin coronavirus, lo mantuvieron, controlaron súper bien la pandemia, en cambio nosotros ahora tenemos 30.000 más que no teníamos idea. O sea, todo eso tiene relación con el índice de desarrollo humano. Y tiene relación también con el nivel de desarrollo de cada país. ¿Qué relación tiene eso? ¿Por qué, por ejemplo, un país que es desarrollado, ¿a qué le pregunto? A ver. Alexis, que tiene un gatito muy lindo en su foto. ¿Por qué Alexis, los países desarrollados satisfacen más rápido sus necesidades o las satisfacen mejor? Porque tienen los recursos necesarios para desarrollar esas cosas, Exacto. supongo. Sí, y si, por ejemplo, yo te dijera, en los países subdesarrollados hay educación, ¿cierto? Hay un sistema escolar. Los países desarrollados también, pero en los países desarrollados es mucho mejor. ¿Por qué se provocará ese fenómeno, entre comillas? Porque en sí son como más especializados, al tener más recursos, tienen mejores cosas y mejor inversión para desarrollar estas demandas, ¿cómo se podría decir? En cambio, los países Exactamente. subdesarrollados no tienen esas especialidades. Súper bien, exacto. Y eso también, tal como dice la Alexis, ¿cierto? Es por lo mismo, es por el acceso a recursos que tienen. Y porque a diferencia de otros países, les interesa que esos recursos sean como bien distribuidos y no simplemente sean para algunos, sino para otros, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, los países desarrollados tienen una muy buena escolaridad. De hecho, me atrevería a decir que más que el 95% de los niños o de los adolescentes, o esa edad, ¿cierto? Como hasta los 18 años, sí van al colegio y cumplen como con la etapa escolar, todos. Y de hecho la etapa universitaria, la mayoría va a la universidad. No es como un tema que uno suele preguntar. Por ejemplo, en Chile nosotros todavía nos preguntamos como, ¿vas a estudiar o vas a trabajar? Para nosotros es un tema, para ellos no. Para ellos ir a la universidad es como una etapa más, está asumido. Y eso también es por su nivel de desarrollo y por el tema de los recursos que tienen. O también, otro gran tema es la seguridad social. Ahí el nivel de asaltos, de robo, homicidio es mucho más bajo, porque obviamente los recursos están distribuidos de otra manera. Entonces no tienen la necesidad, ¿cierto?, de acceder a ese tipo de actos. En cambio, un país subdesarrollado, se ve la obligación o la necesidad de hacerlo, porque las necesidades, como lo dijimos antes, ¿cierto?, son mucho más grandes. Por ejemplo, una cosa tan obvia, como que ahora no sé si a ustedes les ha pasado o lo han visto, pero al menos a mí me ha tocado ver en este tiempo que van los camiones con las cajas de mercadería que están entregando a la familia, y va resguardado así como por camiones con militares y carabineros, y así como todo un resguardo policial gigante para proteger las cajas. A mí me pareció raro, así como que onda, como tanta parafernalia para proteger las cajas. Pero es porque de verdad las pueden robar. En otras situaciones probablemente no pasaría, o en otro tipo de país no pasaría. Y eso tiene relación con nuestras necesidades. Tenemos un nivel de cesantía súper grande, ¿cierto? De hecho, ahora en Chile probablemente el porcentaje de cesantía crezca aún más. Y tenemos una economía súper informal. Eso también ha quedado en evidencia ahora con el tema de la pandemia, ¿cierto? Que tenemos muchos trabajadores, o ahora nos damos cuenta, que trabajaban por jornadas, o que trabajaban, o que ganaban plata por ir al trabajo, no como con esta idea de un contrato, ¿cierto? Y eso obviamente ha provocado que muchas familias se hayan quedado sin ningún tipo de sustento. Entonces, ese es el problema económico en este caso. No sé si se entiende bien, porque sé que como que es harto contenido dentro de esto, pero lo importante y lo que me interesa que quede muy clarito es que las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Ese es el principal problema. Y además, esos recursos están mal distribuidos. Entonces, aquí como un ejemplo ya para poder ir cerrando. Algo que ha ocurrido mucho en este último tiempo
es el fenómeno, ¿cierto?, de la olla común. Y de hecho las ollas comunes no son algo nuevo. Esta cosa viene ocurriendo en Chile desde hace décadas atrás. De hecho, durante la dictadura y durante un periodo muy feo económicamente, la gente se vio en la obligación, sobre todo en las poblaciones, de hacer ollas comunes. Entonces, vamos de nuevo a ver a quién le pregunto. Misis, ¿cuál sería el problema económico en este caso? ¿Por qué la gente tiene la necesidad o se ve la obligación de hacer una olla común? ¿Cuál sería el problema? La Nisis está silenciada. El desabastecimiento, Exacto, muy bien. ¿Por qué se provoca el desabastecimiento, Nisis? porque no todos tenemos como los mismos recursos y esas cosas. No Exactamente. está bien distribuida la... Exacto, ¿cierto? Y eso pasa, ¿cierto?, en principio, porque nos dimos cuenta, como decíamos recién, que los recursos están tan mal distribuidos que mientras hay gente que está pidiendo una trotadora para trotar en su casa para hacer ejercicio y mantenerse fit para el verano, hay otras que de verdad no tienen que comer y se ven en la obligación, ¿cierto?, de lo poquito que tienen, compartirlo con el vecino y comer juntos, porque así se hace un poquito más abundante la comida, ¿cierto? Y ahora ya como una propuesta, entre comillas. Génesis. ¿Cómo podríamos, o cómo la olla común, entre comillas, satisface o suple esta necesidad que es la alimentación? ¿Cómo lo hace? Se une una comunidad grande, por decir solo una calle completa, y organizan qué comida van a realizar. Súper bien. Podría ser por cabeza de familia y se organiza de tú vas a traer tal cosa y tú tal cosa y todo. Exacto. Y de hecho es un sistema como bien primitivo, así como que yo tengo papa, ya, yo tengo, no sé, carne, yo tengo una salsa de tomate, listo, hacemos un almuerzo. Y eso pasa, ¿cierto? Porque tenemos necesidades básicas, en este caso, que es la alimentación. De hecho, este tema, no sé si se acuerdan o lo vieron, súper censurado de que en la torre telefónica pusieron como esta proyección luminaria que decía hambre. Y toda la gente así como, oh, no, ¿por qué hicieron eso? Es porque de verdad hay hambre en Chile, ¿cierto? Como que de verdad una necesidad básica está ahí, latente. Y ante la ineficacia de las respuestas, ¿qué hace la gente? Se reúne y se organiza mejor, ¿cierto? De los poquitos recursos que hay, lo distribuimos bien. Entonces, mis chiquillos, ¿qué es lo que van a tener que hacer en la tarea? Es esto. Yo no sé si, creo que todavía no lo han publicado en la página, no estoy segura. Pero, Lo subieron. ¿lo subieron ya? Sí. Ah, ya, acá. Entonces, ¿cuál es la tarea que van a tener que ir haciendo por semana? A diferencia de las fases anteriores, distribuimos el trabajo que es mucho más sencillo que las guías, pero ahora es por semana, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que van a tener que ir completando es cada semana van a tener que completar este mismo cuadro, pero con información diferente. Porque obviamente cada clase que vamos a tener va a tener una temática distinta. Entonces, por ejemplo, la clase de hoy tienen que identificar cuáles son los conceptos centrales que hemos trabajado en la clase, y luego ustedes, y ahí lo dejo a su opción, a su creatividad, tienen que elegir un ejemplo cotidiano relacionado con el tema de la clase. Nosotros, por ejemplo, vimos el tema de la olla común. Yo lo puse como un ejemplo para que sepan más o menos cómo orientar el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo aquí diría, ya, el ejemplo cotidiano es la olla común. Y luego yo lo explico. Las ollas comunes se han vuelto a ser muy famosas, ¿cierto? Porque en el contexto de la pandemia, Chile tiene muchas necesidades, o hay un porcentaje importante de la población que tiene muchas necesidades y no se están pudiendo satisfacer. Entonces, a raíz de lo mismo, la gente se reúne, ¿cierto? Y lo explico de qué se trata. Y luego, ustedes crean o reflexionan en torno a una posible solución a este problema. O sea, por ejemplo, ¿cómo podría hacer yo para satisfacer el tema de la olla común o del hambre, ¿cierto? Que es el problema como central. ¿Qué haría yo? Yo, por ejemplo, dejaría de dar este bono no solamente al 80% de la población, ¿cierto? Porque ahí como que una persona de repente siente que es millonaria porque no encaja dentro de ese porcentaje, por ejemplo.
o yo dejaría de cobrar los servicios básicos como el agua, la luz y el gas, para que ese dinero lo pueda convertir las personas en alimentos. Ahí yo lo dejo a su criterio. Cada una y cada uno, la idea es que busque alguna solución que sea real, obviamente, no así como, les voy a dar plata a todos. No, algo que de verdad yo pueda, que sea realizable, y lo pongo como problema, o sea, como solución, perdón. Y luego, aquí abajito, va alguna fuente de respaldo. Si yo, por ejemplo, hablé de las ollas comunes, yo tengo que buscar en internet qué es una olla común, saber, para poder explicar el caso, ¿cierto? Yo tengo que buscar información de respaldo. Entonces yo simplemente ahí copio los links de donde yo saqué la información. Nada más que eso. Y tienen que ser al menos 2 fuentes. O sea, por ejemplo, yo busqué información en La Tercera, listo, latercera.cl, pongo el link, y además busqué información en el Desconcierto. Entonces pongo La Tercera, el Desconcierto. Listo, tengo los 2 puntos. Y luego en el puntaje obtenido, obviamente, es el puntaje que yo le voy a dar de acuerdo a el cumplimiento o qué tan bien hecho está su cuadro. Pero es solo eso, chiquillos. Y como es un trabajo bien sencillo, bueno, quizás pensar en el ejemplo es un poco más complicado, pero no es un trabajo como tan terrible. La intención es que estos trabajos van a ser como acumulativos. Entonces, desde hoy día hasta el próximo miércoles, ustedes van a tener plazo para entregarme este primer cuadro con la temática de esta clase, ¿ya? El próximo miércoles, cuando tengamos la próxima clase y trabajemos otro tema, van a tener que rellenar este cuadro con el tema de esa clase y van a tener una semana más para mandarme. Y así, vamos a completar 3 cuadritos, que eso va a dar una nota y que finalmente en la clase 4 vamos a tener una actividad dentro de la misma clase que van a completar así como en línea y damos por finalizada la tarea. Entonces ya no vamos a tener este sistema de 2 semanas para hacer clases, 2 semanas para revisarlo, 2 semanas para retroalimentarlo. Vamos a estar como constantemente como comunicándonos y haciendo las tareas. ¿Les parece este sistema? ¿Creen que va a funcionar mejor? ¿Va mejor? La Javi, ¿qué piensa? Me hace sí. ¿Sí? ¿Creen que les va a resultar más fácil o creen que van a poder hacer esto en una semana o les queda incómodo? Me interesan sobre todo ustedes porque sé que cuarto medio es del colapso. Es mejor este sistema, ya que la fase anterior nos ponían 12 guías y entregarlo en un plazo ya específico, y así nosotros nos estresábamos en completar una y otra y otra. Y esta es como más diaria. Claro. Ya, Como que uno va a su ritmo, po, no está presionado. Eso es lo que buscaba lograr, así como que no se sientan como obligados, ¿cierto? Yo no sé cómo irán a funcionar el resto de las asignaturas, pero al menos conmigo, por eso yo pensaba así como ya, una semana es un plazo como suficiente, ¿cierto? Para completar este cuadrito nomás. Entonces, esa es la intención. Si lo tienen listo hoy día, así como de las Mateas o los Mateos, y como que ya lo voy a hacer al tiro súper motivado, me lo mandan al tiro. Pero tienen de aquí al próximo miércoles, ¿ya? Para poder completar ese cuadro. Como nos decía la Easy, ya está en la página, entonces simplemente hay que descargar la consigna de trabajo y lo van completando, y me lo van mandando al correo. Todos tienen mi correo, ¿cierto? favila@colegioalejandroflores.cl. Y eso es todo. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quede como medio incompleto, que no se entendió o algo por el estilo? Voy a tomar ese silencio como un no. Espero que no. Espere, profe, espere. En el ejemplo cotidiano, olla común, no entendí muy bien. ¿Qué otro ejemplo puedo tomar? Ya, ¿De problema económico? ¿Una cosa así? claro, porque hagamos esta parte juntos porque es la primera clase. No sé quién me está hablando porque no me aparece como la ventanita amarilla, pero bueno, quien sea que me esté hablando. ¿Cuáles son los conceptos que hemos trabajado hoy? La economía. Economía, ya. Problema económico. Problema económico, tenemos un segundo concepto. ¿Qué más? Las necesidades. Necesidades, súper bien. Nos falta uno Bienes importante. y servicios. Los bienes y servicios también. Y nos falta uno que es muy importante.
Que dijimos que tiene relación con cómo esto se entrega. Porque hay algunos que tienen muchos bienes y servicios y otros que no tienen nada. ¿Cuál es ese problema? Desigualdad. ¿Desigualdad? La desigualdad o el tema de la distribución. Ah, sí. Distribución de los bienes. Entonces, tenemos esos conceptos, ¿ya? Pero el más importante, en este caso, es el tema del problema económico. Entonces, un ejemplo que ustedes podrían elegir, y de verdad que aquí con un ejemplo piensen en cosas cotidianas, cosas con las que ustedes de verdad se encuentren en su día a día. O sea, un ejemplo tan claro que yo sé que a Joel le gustó porque me hizo así como así. Yo quiero tener la Play 5. Ese es mi ejemplo. Pero no tengo plata. Eso es un problema económico. Entonces, mi ejemplo es, quiero comprarme, que suena muy tonto, quiero comprarme la Play 5, pero no tengo dinero. Entonces, ¿cuál es mi problema? Que la necesidad que tengo, ¿cierto? Por tener la Play 5, no la puedo satisfacer porque no tengo plata, ¿cierto? No tengo un bien, en este caso. Entonces, ¿Y eso se pone en la explicación del caso? claro, entonces yo lo explico. Quisiera tener, yo soy muy, y ahí descríbanlo así, yo soy súper gamer para mis cuestiones y me interesa mucho el tema de la tecnología, para mí de verdad importante, entonces a mí me gustaría mucho tener la Play 5, pero en este momento no tengo plata, y ya que estamos en la pandemia no sé cómo generar plata, porque no puedo salir a trabajar. Entonces, esa es mi explicación del caso. Y tú ponle así, no sé, de hecho yo les puse un ejemplo en la consigna que está en la página del colegio, pero con otros conceptos, porque es de otra clase, y le puse así todo el color, así como me quiero comprar una guitarra, y le puse el link de Falabella de la guitarra, toda la cuestión, así pónganle color, pensando que esto de verdad es como un problema cotidiano, real, con el que uno no se puede encontrar. ¿Se entiende? Ay. La Sí, explicación ahora sí, del profe. caso sería eso, así como, ¿por qué no puedo acceder? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuál es mi problema acá? Y luego en cómo lo resolvería, yo ya digo, a ver, ya, bueno, ya que no puedo salir de mi casa, quizás podría, no sé, hacer servicios de, no sé, pues, clase online de, no sé, algo. Como buscar ahí una solución posible, ¿cachai? No así como ya, voy Su a... venta de riñón. Claro. Claro, ahí no sería muy efectivo. Sino que algo como de verdad que pueda hacer. Y luego en las fuentes de respaldo, yo por ejemplo puedo hablar y puedo dar el link de cuánto cuesta la Play, porque por algo no cualquiera puede tener la Play 5, si por algo estamos todos así como, oh, qué bacán sería, pero no la podemos tener. Y también puede ser, por ejemplo, todo el revuelo que ha existido en torno a la publicación o al lanzamiento de la Play 5. También podría ser una fuente, ¿por qué no? Entonces, esa es la intención, pero me importa que sean ejemplos cotidianos, sencillos. No sé, no quiero que se compliquen la cabeza pensando así como el rol de la economía en el mundo internacional. Nada, cosas sencillas con las que se encuentren ustedes de verdad en la vida cotidiana. Así que Claro. esa es la tarea, mis entendí. chiquillos. Espero que no quede ninguna duda. Si hay dudas, ya lo saben, me escriben al Profe. mail. Dígame. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplo cotidiano, pero la fuente de respaldo, digamos que es nuestra, ¿igual la tendríamos que buscar por internet o no? ¿O ponemos no de tanto? Por ejemplo, ya yo doy un ejemplo de vida cotidiana y todo lo explico, pero con mis palabras. No busco información sobre por internet porque eso está cerca mío. ¿Igual tengo que poner la fuente de respaldo o no? Sí, porque por ejemplo, para mí, por eso puse como ejemplo en la consigna, puse que yo quería una guitarra y me la compré y llegó rota. Un ejemplo tonto, pero yo como para poner mi fuente de respaldo, busqué en Falabella, real, un precio de una guitarra y puse como fuente el precio de la guitarra que yo me quería comprar. Y además yo estoy diciendo, como la temática es distinta en el caso del ejemplo, yo puse que yo como consumidora tengo derecho a exigir que se me devuelva mi plata o que me reponga la guitarra. Entonces, ¿cómo yo respaldo eso? Yo me fui al servicio al consumidor y busqué el link y lo pegué. Entonces, esa es la intención, como respaldar mi ejemplo, por muy sencillo que sea. ¿Se entiende ahora? Sí, gracias. Ya, entonces estamos listos. Voy a quedar atenta a cualquier pregunta, de verdad, siéntanse la libertad de preguntarme cualquier cosa, aunque les parezca un ejemplo súper obvio. La intención es esa, que sea un ejemplo súper obvio, para que lo puedan trabajar muy fácilmente.
Y tienen de aquí hasta el próximo miércoles para mandarme la tarea. Ya, mientras antes mejor. Yo, mientras antes la tengan, yo se la voy a revisar antes. Voy a comprometerme a eso. Así que eso, mis chiquillos. Espero igual cualquier duda me escriben. Bueno. Que tengan Gracias, buen día profe. entonces. Nos vemos el próximo miércoles por el mismo canal a la misma hora. Chao, Estén profe. bien. Chao, Cuídense profe, mucho. Gracias. Bye, Chao. bye. Igual. Bye.